Les invito a que abramos la palabra del Señor, Marcos, capítulo 7, versículo 24. Marcos 7, 24. Dice así la palabra del Señor. Y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, quiso que nadie lo supiera, mas no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, habiendo oído acerca de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de linaje, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Pero Jesús le dijo: deja que se sacien primero los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella respondió y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por causa de esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando fue a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada en la cama. Amén. Si yo pudiera modificar la división de capítulos, de versículos de nuestra Biblia, sin duda esta sería una modificación que yo haría, ya que no pondría que el capítulo 8 empieza desde donde lo tienen, sino que sería mejor poner que un nuevo capítulo arranca desde aquí, porque a partir de aquí, de esta historia en adelante, nuestro Señor Jesucristo va a desempeñar un ministerio mayormente gentil. Hasta el final del capítulo 9, Él va a estar recorriendo ciudades gentiles como Decápolis, como Cesarea de Filipos, entre otras, llevando el evangelio, ministrándoles. El texto que hoy nos atañe, el conocido, la fe de la mujer sirofenicia, es precisamente su primer encuentro con una gentil, una mujer que busca al Señor Jesucristo en este territorio y es la primera en tener alguna bendición y fe en nuestro Señor. Como el pasaje empieza en el versículo 24, levantándose de allí, es decir, de aquel diálogo, de aquella discusión que Jesús había estado teniendo con los escribas y los fariseos, en el que ya recordarán, les enseñó que no eran contaminados por lo que entraba en el hombre, sino por lo que salía del hombre, lo que salía del corazón. Después de Jesús haber tenido ese altercado, entonces él sale y, como el texto nos lo dice, se va a la región de Tiro y de Sidón. Entonces tenemos aquí a Jesús llegando a territorio gentil. ¿Y cuáles son estas ciudades? ¿Quién es Tiro? ¿Qué es Sidón? Pues ahí brevemente en pantalla pueden apreciar un mapa para ubicarse un poquitico en la ubicación de Sidón. Es la que está arribita, Tiro es la que está un poco por abajo. Noten la región de Fenicia y ahí está también Sarepta, tengan eso en su mente. Por acá abajo pueden ver Galilea, que es donde principalmente Jesús ha estado llevando su ministerio hasta este momento. Pero a partir de ahora va hacia esas regiones lejanas, la región de Fenicia. Una pequeña aclaración. Algunas Biblias dicen solamente Tiro, no dicen Sidón. Eso puede ser porque Tiro fue tal cual la ciudad en donde sucedieron los eventos, pero de todas formas hemos de tener presente que Jesús fue a la región de Fenicia, a un territorio gentil. ¿Y qué fue lo que Jesús fue a hacer a ese lugar? Pues me parece muy interesante la conexión de que en los versículos precedentes Jesús acababa de hacer una limpieza entre los animales limpios y los animales inmundos. Le acababa de enseñar a su audiencia que finalmente ningún animal era limpio, ningún animal era inmundo. Ahora él va a territorio gentil precisamente para enseñar que además de los animales, también los judíos tienen que entender que no hay más gentiles inmundos y judíos limpios, porque para un judío, un gentil era alguien despreciable, era un perro, les llamaban.
para enseñar que no eran parte del pueblo de Dios y no tenían ningún tipo de comunión con ellos. Pero aquí está el Señor Jesucristo yendo a territorio gentil. Y el hecho de que se mencionen en este punto a Tiro y a Sidón nos deja ver también una conexión bien interesante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo quiero que escuchen las palabras de Josué 19, del 28 al 29, cuando Dios estaba diciendo cómo debían repartirse la tierra. Dice el texto: y abarca Hebrón, Rehob, Amón y Caná hasta la región de Sidón. De allí, este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro. Cuando Dios les dio a Israel a repartir las tierras, les dijo que tenían que tomar a Tiro y a Sidón como parte del territorio de Israel. ¿Qué creen que hicieron ellos? No lo hicieron. Desobedecieron a Dios, no confiaron en Dios, no tuvieron fe en Dios, y ahora esas dos ciudades nunca pertenecieron a la nación de Israel. Pero aquí está Jesús yendo hacia Tiro y a Sidón para conquistar algo que el Israel terrenal no hizo. Jesús, como el verdadero Israel, está yendo a esos territorios gentiles para ganar algo que el Israel terrenal nunca pudo hacer, y lo va a hacer por medio del evangelio, ya no con espada como hacía Josué, sino ahora con su precioso evangelio. El Salmo 87:4 profetizaba la salvación para Tiro. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Dios tenía a Tiro dentro de su plan, y aquí está Jesús llevando salvación hacia este territorio. Ya nuestro Señor Jesucristo había hecho algo por Tiro. Ustedes recordarán por allá en Marcos 3, la primera vez que Jesús vino, multitud de gente de diferentes ciudades, entre esas gente de Tiro y de Sidón, a las que Jesús les hizo grandes milagros. Pero ahora ya no es la gente de Tiro y de Sidón viniendo a Jesús, sino Jesús mismo yendo hacia este territorio gentil a llevar su evangelio. Pero pastor, si Jesús tenía la intención de ir a Tiro y a Sidón a llevar el evangelio, ¿por qué dice el versículo que entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera? ¿Por qué se está escondiendo Jesús? Si está yendo a Tiro y a Sidón a llevar el evangelio, ¿por qué Jesús se está escondiendo? Hermanos, Jesús se está escondiendo porque Él no es un propagandista. Hemos de entender el hecho de que Él se oculte porque Él no llega a Tiro y a Sidón con la intención de que haya un montón de gente para que se admire de Él y para hacer propaganda de lo que Él puede hacer. Noten ustedes, comparen con el versículo 36 ahí adelante, después de hacer muchos milagros en esa región. Y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Jesús no era un propagandista, a él no le interesaba estar haciendo fanfarria de lo que él era capaz de hacer. Él prefería más bien evitar esas grandes multitudes. Pero además de que él no es un propagandista, hemos de entender que él estaba escondido también para tomarse un descanso mientras saldría a hacer su ministerio. Hermanos, Jesús acabó de tener un enfrentamiento con los escribas y los fariseos. Ya desde aquí en adelante ellos tienen una animadversión muy fuerte con él, que cuando vuelva a Jerusalén es donde luego lo van a crucificar. Hemos de entender entonces que tiene como un escape. De hecho, Mateo lo describe como un retiro, buscando un poquitico de tranquilidad, se esconde en una casa mientras sale a ministrar. Pero Jesús no puede pasar desapercibido y fue interrumpido por una mujer. Porque el texto terminó diciendo, versículo 24, mas no pudo esconderse, porque una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, habiendo oído acerca de él, vino y se postró a sus pies. Esta mujer llega a Jesús e interrumpe su descanso, su escondite, su descanso. Esta mujer, ¿quién es? Bueno, la Biblia no nos dice su nombre, pero nos da por lo menos dos datos de ella muy importantes.
Por un lado nos habla de la necesidad de esta mujer. ¿Notaron cómo Marcos tiernamente describe que tenía su hijita? Reina Valera del 60 lo traduce su hija. La SBT lo traduce su hijita. Para enfatizar ese cariño, esa ternura, es su pequeña niñita. Ese amor de madre que está sufriendo porque tiene a su pequeña niña en las garras de Satanás. Satanás está poseyendo a su hija. Jesús está llegando a territorio enemigo, está llegando a territorio donde Satanás tiene a las personas presas, tiene a las personas poseídas. Y esta mujer escuchó que el Rey Jesús, el único que tiene autoridad sobre Satanás, ha llegado a su tierra, así que ella va y le presenta su necesidad. Señor, tengo a mi hijita enferma, endemoniada, solamente Jesús la puede liberar. Pero Marcos nos da la nacionalidad de esta mujer, y es importante, versículo 26. Y la mujer era griega, sirofenicia de linaje. En otras palabras, la mujer era gentil. No es parte del pueblo de Dios. Se habla de sirofenicia para diferenciarlo de Fenicia Libia, una que quedaba más hacia la región, hacia África del norte. No, Sirofenicia pertenecía al imperio de Siria, a la región de Siria. Ella pertenece a ese pueblo que en algún momento fue enemigo de Dios. Pertenece a la región de Tiro y de Sidón. Si ustedes leen el relato bíblico del Antiguo Testamento, la adoración a Baal fue introducida por Tiro. Toda esa problemática que ustedes conocen en la historia de Eliseo fue porque Tiro introdujo la adoración a Baal en la nación de Israel. La peor mujer que hay en la Biblia, ¿quién es? Jezabel. Jezabel era de Tiro. O sea que cuando estamos escuchando que esta mujer pertenece a esa región, estamos escuchando que es lo peor de lo peor. Esta mujer viene de un pueblo que introdujo la adoración a Baal, de un pueblo pagano, de un pueblo que era altamente conocido por su idolatría, por la blasfemia. O sea, no pudo haber una peor mujer, un peor trasfondo que viniera a buscar al Rey Jesús. No está viniendo un fariseo religioso que por lo menos es judío. No, está viniendo una pagana de Tiro y de Sidón. Con eso, amados, lo que se nos va a poder apreciar más claramente aquí, lo que vamos a poder apreciar más claramente aquí, es la gracia del Señor Jesucristo para alcanzar incluso a los gentiles. De hecho, en el relato de Mateo, si nos fuéramos al relato de Mateo, él la describe como cananea. Otra vez. ¿Qué podía venir a una audiencia más judía como la del Evangelio de Mateo cuando ellos escuchaban que esta mujer era cananea, enemiga de Dios, no es del pueblo de Dios, es una pagana? Pero aquí hay una pagana clamando a Jesús. Aquí hay una pagana del peor linaje, clamando al Señor Jesucristo. Y yo quisiera que lo que sigue en la historia fuera que cuando Jesús escucha que esta mujer le rogaba y se echaba a los pies de él, que por favor echara el demonio de su hija, Jesús le dijera: yo traigo la salvación a los gentiles, ve, el demonio está fuera de tu hija. Pero la verdad es que Jesús da una respuesta bastante desconcertante en versículo 27. Pero Jesús le dijo: deja que se sacien primero los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Este es Jesús. Este es el compasivo Jesús que acabó de venir una mujer con su hijita, poseída por un demonio, y le dice: deja que primero coman los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es una respuesta bastante desconcertante. Necesitamos detenernos aquí y entender por qué Jesús respondió de esa manera.
Noten ustedes el pero adversativo, ¿no? Pero Jesús le dijo, como para que quede claro, esa no es la respuesta que esa mujer esperaba, ni que nosotros esperábamos. Pero Jesús le dijo. Claramente la expresión hijos, la expresión perrillos, hijos se refiere a los judíos, perrillos se refiere a los gentiles. Para agrandar más lo desconcertante de esta respuesta, ahora sí vayamos en nuestras Biblias a Mateo capítulo 15 y veamos el relato de Mateo, puesto que él es más detallado y nos da unas pistas más que nos dejan ver lo desconcertante de esta respuesta. Mateo capítulo 15, versículo 21. Hermanos, ¿pueden apagar si me está pasando las páginas? O fijarlo así ya. Dejarlo fijo en su lado. Mateo capítulo 15, versículo 21. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió palabra. La está ignorando. No le respondió palabra. Sigue diciendo. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, ella estaba ahí, ruegue y ruegue. Y los discípulos ya se exasperaron: Señor, sácala de aquí. Está insistiendo demasiado. Uno esperaría que Jesús, muchachos, que falta de misericordia, venga, yo la ayudo. Versículo 24. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow. Entonces ella vino y la adoró diciendo: Señor, socórreme. Por favor, nota eso. Socórreme. ¿Quién tenía el problema? La hija. Pero esta madre está involucrada en el problema. Te estoy necesitando yo. Socórreme. Y Jesús, ahí es donde le dice lo que tenemos puntualmente en Marcos: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es bastante desconcertante la respuesta del Señor Jesús. Hemos de notar tres cosas para que podamos clarificar a qué se debe, qué es lo que el Señor Jesucristo quiere con esta respuesta. Primero, hermanos, Jesús reduce lo negativo de la expresión. Él le está diciendo perrillo a esta mujer, no le está diciendo perro. En el contexto, en el griego había dos palabras para referirse al animal, al perro que tú y yo conocemos. Perro tal cual para referirse a lo salvaje de ese animal, y así era como los judíos llamaban principalmente a los gentiles. Pero también estaba un término para referirse más hacia los animales domésticos, hacia los perros, que también eran en ese tiempo tomados como mascotas, como parte de la familia, eran cuidados. Estaban los perros que eran más salvajes y estaban los perrillos que eran animales más domésticos. Así que por lo menos en primera instancia vayamos teniendo que Jesús no le está llamando perro, le está llamando: eres un cachorrito de la casa, eres un perrito de la casa. Número uno. Adicional, o en ese mismo orden de ideas, hermanos, nosotros tenemos una Biblia con letras que no tenemos el tono de Jesús, pero yo definitivamente creo que viniendo de los labios del Señor a una mujer atribulada, Él debió haber utilizado un tono bastante compasivo. Él debió decirle a esta mujer algo así como: deja que primero coman los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso es diferente a: deje que primero coman los hijos, que no está bien tomar el pan y echarlo a los perrillos. Eso es diferente. Yo creo que Jesús definitivamente debió utilizar un tono muy compasivo, porque de hecho en el capítulo 8 lo vamos a ver teniendo compasión por una multitud de gente en Tiro y en Sidón, en las regiones de Decápolis, en territorio gentil. Entonces Jesús debió expresar esto con un tono compasivo. Así que no piensen en un Jesús tirano, grosero, número uno.
Número 2. Jesús habla en estos términos porque ciertamente está en sintonía con su ministerio. Amados, el evangelio o el plan redentor de Dios era primero para la nación de Israel. De la nación de Israel, ahí saldría para el resto del mundo. Leo a favor de ustedes Romanos capítulo 1 versículo 16. Escuchen cómo Pablo habla. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Miren, para todo el que cree. Al judío primeramente y después al griego. Así que cuando Jesús está diciendo, deja que primero los hijos y después los perrillos, es que ese es el plan redentor. Es primero la salvación, el evangelio, el desarrollo redentor para la nación de Israel y luego para los gentiles. Eso era el orden normal. Pero aunque el reino estaba pensado principalmente para la nación de Israel, hemos de entender que no estaba exclusivamente para la nación de Israel. Era primeramente para ellos, pero no exclusivamente para ellos. Ustedes ya recordarán la promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis capítulo 12. Le dice que le va a dar una gran tierra, le dice que le va a dar una gran descendencia, y en el versículo 3 le dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, no todas las familias de Jerusalén, no todas las familias de Israel, todas las familias de la tierra. O sea que cuando Dios dio la promesa a Abraham, ya estaba pensando en los gentiles. Adicionalmente a eso, escuchen estas palabras del Señor en Lucas capítulo 4, verso 25. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, Antiguo Testamento, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Hagan la conexión. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, mas a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, Ciro Fenicia. Hagan las conexiones. El Señor Jesucristo está entonces yendo a ese territorio para decir, yo soy el que trae salvación a las regiones que Dios siempre ha traído, pero primeramente para la nación de Israel. Entonces no es que Jesús está haciendo algún tipo de desprecio, amados. Jesús está hablando del plan de Dios desarrollado normalmente. Ahora, de todas formas, nos queda un poco a nosotros un sinsabor, como si Jesús estuviera de todas formas rechazando a esta mujer. No es así. Notemos bien las palabras del Señor Jesucristo. Él le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Si primero se sacian los hijos, es porque hay también para los perrillos. No es que Jesús le está diciendo, solo te tocan las migajas, o nunca más te va a tocar a ti nada. No, Él está diciendo deja primero a los hijos, después te va a tocar a ti. Pero primero le toca a los hijos. Así que Jesús no le está dando un no definitivo a esta mujer. Jesús le está dejando como la puerta entreabierta. Él está utilizando esta parábola para que la mujer entienda que sí hay para ella, pero que primero es para los hijos. Ahora, noten esto, hermanos. Si ustedes han leído las parábolas de Cristo Jesús, ¿los discípulos entendían las parábolas de Jesús? No. Siempre tocaba explicárselas. Pero aquí hay una mujer, Ciro Fenicia, que está escuchando la parábola y que sí la va a captar. Miren el versículo 28. Y ella respondió y le dijo, sí, Señor, así es, yo lo entiendo. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entiendo, Jesús, que tienes que ir primero a los hijos para que después me des a mí. Yo entendí la parábola, pero mientras tanto hay migajas. Dame de esas migajas. Yo me contento con esas migajas. Lo entiendo y lo acepto. Dame las migajas.
Wow, hermanos. Esta mujer nos está dejando ver que Jesús logró lo que quería con ella. Probar su fe y que su fe saliera victoriosa. Les estoy diciendo que en la respuesta de Jesús, por un lado, Él merma la carga negativa. Por otro lado, Él lo está diciendo porque ese es el plan redentor de Dios. Pero por otro lado, y principalmente porque Jesús quiere con esto probar la fe de la mujer. Aquí en Marcos nosotros vemos por lo menos 3 insistencias de ella. Versículo 25, volvamos. Habiendo oído acerca de él, vino y se postró a sus pies. Versículo 25. La mujer era griega, sirofenicia de linaje, y le rogaba que echara al demonio de su hija. Van 2. Y por cierto, ese rogaba habla de una insistencia, de un repetir y repetir. Y versículo 28, y ella respondió y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Tercera insistencia. 3 veces le insistió al Señor Jesucristo. Ella no se conformó con que el Señor le mostrara algún tipo de apatía, no. Ella seguía insistiendo. Ella no se conformó con una parábola que le decía que para la postre era, no, ella pidió las migajas. Una y otra vez, como lo vieron ustedes ahorita en el relato de Mateo. Primero la ignoró. Después le dijo, no soy enviado sino a los hijos de Israel. Sigue insistiendo. Le dice lo de los perrillos. Sigue insistiendo. Esta mujer es una mujer de fe. Lo que nosotros estamos apreciando, amados hermanos, en esta historia de la mujer sirofenicia, es una mujer que lucha en fe con Dios. Ella es como aquel Jacob, ¿recuerdan la historia? No te dejaré si no me bendices. Ahí estaba ella, se le postró a los pies de Jesús. Sana a mi hija. No hacía nada, insistía a Jesús. ¿Qué perrillo? Dame migajas, pero sana. No te dejaré si no me bendices. Esta mujer está luchando con Dios en fe. Y esa es la principal enseñanza que nosotros tenemos de este pasaje, hermanos. Una mujer de Tiro, de Sidón, una mujer pagana que está mostrando más fe en Jesús que lo que alguna vez un judío fariseo mostró para él, mostró hacia él. Solo hubo 2 relatos de gentiles con gran fe. El otro lo tenemos en Mateo, capítulo 8, versículo 10. Vamos allá en sus Biblias a Mateo, capítulo 8, versículo 10. Esta es una historia que sucede cronológicamente antes de lo de la mujer sirofenicia. Les cuento la historia brevemente. Es un jefe que le está enfermando su hijo, un centurión, le pide al Señor Jesús que le sane a su siervo y el Señor Jesús va con él. Y él le dice, no, Señor, tú no tienes que venir a mi casa. Di la palabra. Yo soy un hombre de autoridad. Yo le digo a este hombre, ve y va. A este ven y viene. Di y por tu palabra mi siervo será sanado. Y el Señor Jesucristo dijo, ni en Israel he visto tanta fe. Ni en Israel se había visto tanta fe como la de ese gentil. Y ahora tenemos a esta mujer mostrando esta gran fe. Y miren lo que el Señor Jesucristo le dice en el versículo 29. Entonces le dijo, por causa de esta palabra, Mateo dice puntualmente, mujer, ¡qué gran fe! El Señor Jesucristo notó la fe de esta mujer. Pasó la prueba. Por esta palabra, no porque ella utilizó unas claves bien interesantes, no, por la fe que expresó como se expresó. Ella no se expresó así porque ella era una conformista. Ella no se expresó así porque fuera muy inteligente. Ella se expresó así porque tenía fe en Jesús. Y ella pensó, esa migaja me es suficiente, Señor. Una migaja de ti, eso es poder de ti. Y el Señor Jesucristo alaba la fe de esta mujer. Ve, el demonio ha salido de tu hija.
Y cuando fue a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada en la cama. La fe en el Señor Jesucristo obtuvo la respuesta que esta mujer requería. Era una mujer con un gran problema, pero era una mujer con una gran fe. Y aunque su problema era muy grande, su gran fe en Jesucristo le dio para solucionar su problema. Jesús ni siquiera fue. Eso nos deja ver el poder de Jesús. Jesús ni siquiera tuvo que ir hasta la casa de ella. Y eso también nos deja ver la fe de ella. Escuchó que el maestro le dijo, ve, que tu hija está libre. Ya, yo sé que es así. Y fue a la casa. Efectivamente, Satanás ya había salido de esta jovencita. Tranquila, acostada en camita. El Salvador, el Rey Jesús, llegó a la vida de esta mujer, y cuando el Rey Jesús llega, el reino de Satanás tiembla. Amén. Y aquellos que están cautivos de Satanás son liberados por el Rey Jesús. Son liberados. Donde Jesucristo llega, el reino del Satanás es repelido. Así que, amados, en esta historia nosotros tenemos a una mujer gentil que ha depositado una gran fe en Cristo Jesús, y depositando una gran fe en Cristo Jesús pudo ver un gran milagro de parte del Señor. Yo quisiera ahora, en esta parte final de mi exposición, hablarles a la luz de esta enseñanza las características de una gran fe. Me quiero detener de aquí en adelante a contemplar algunas características de una gran fe que podemos ver en esta mujer, porque Jesús alabó su fe. Y si Jesús alabó su fe, creo que entonces esta mujer se convierte en una creyente más con una fe digna de ser imitada. Número 1, una gran fe descansa en Jesús. Número 1, una gran fe descansa en Jesús. Y a bien que yo empiece diciendo esto, porque, amados, hemos de ser librados del error de tener fe en la fe. Eso es lo que hacen en muchas iglesias carismáticas hoy día. Tú tienes que tener fe en la fe. Entonces, da tu dinero que Dios te lo va a multiplicar. Da tu dinero que te vas a sanar. Da tu dinero que te van a dar una mejor casa. No te dieron la mejor casa, te faltó fe. ¡Ja! ¡Qué trucazo! ¿Cómo se sabe que tuviste fe? Pues eso no se puede saber. Entonces dejan a la persona teniendo fe en la fe. Pero si crees de verdad, sí, yo creo. ¿Estás seguro que crees? Mira tu fe. Y la persona termina haciendo una introspección en si de verdad cree en su fe. No, la fe descansa en lo que Jesús puede hacer. La fe dice, yo no puedo hacer nada. Es que mi fe es súper débil. Como aquel hombre que le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Así es la fe. Descansa en Jesús. Una gran fe descansa en un gran Dios. En un Dios que puede hacer grandes cosas. En que Él puede solucionar, en que Él puede hacer algo. Mi fe no está en mí, no está en mi pastor, no está en las circunstancias, no está en el presidente, está en Jesús. Eso es una gran fe. La mujer, cuando oyó que en su territorio había llegado Jesús, allá le fue. Allá le fue. Escondido y todo lo halló. Escondido y todo lo halló. Porque tenía fe en Jesús. Porque tenía fe en Jesús. Número 2, una gran fe persevera. Una gran fe persevera. Ella vio que Jesús no le estaba prestando atención, no se fue rendida. Bueno, ni modo, me tocó ir a buscar algún ídolo. No, siguió insistiendo.
Vio que los discípulos ya estaban como fastidiados, siguió insistiendo. Jesús le dijo, voy primero a los hijos de Israel, siguió insistiendo. Hasta que escuchó una puerta abierta. Migajas, esa es mi puerta. Por ahí me meto. Insistió. Ustedes recuerdan la parábola en la que el Señor Jesucristo les dice a los discípulos para enseñarles a orar sin cesar. La parábola de la viuda y el juez injusto. Donde ella iba día y noche y dele, pidiéndole que le hiciera justicia. Hasta que el juez dijo, esta mujer ya me la va a volar, para ponerlo en nuestros términos. Le voy a hacer justicia. Ahora, por supuesto, esa parábola no significa que nosotros debemos pedirle al Señor hasta que lo cansemos. Y Dios va a decir, qué fastidio con este, tome. No. La idea es, insiste. Hermanos, no tengan una fe que solamente está medida por las circunstancias, por lo que ve, no, por lo que no se ve. Tú insistes, claro, si tú miras a tu alrededor y tú dices, ¿a qué hora se me arregla este matrimonio? Eso es imposible. Y entonces oras como medio resignado, una fe resignada. Bueno, Señor, si tú quieres hacer algo, pues yo creo que no, pero bueno, Señor. Está como por cumplir con orar. No. Una gran fe. Ora a un gran Dios para que haga grandes cosas y tú perseveras. Y tal vez estás orando y la situación se te está viniendo más en contra y está más negativa. Tú sigues orando al Señor, tú sigues clamando al Señor, tú sigues esperando en el Señor Jesús. La fe persevera. Número 3. Una gran fe apela a la gracia. Una gran fe apela a la gracia. Ustedes no vieron a esta mujer, es que te decreto, es que te declaro, es que yo soy. No. Es que tú has hecho un montón de milagros, ¿tú por qué no me haces mi milagro a mí también? Nunca fue esa la actitud de la mujer. Ella sabía que cualquier cosa que se le diera era gracia. Y por eso cuando se le ofrecieron las migajas tomó. Amados, nunca te presentas al trono de Dios exigiendo. No, tú te presentas como un mendigo. Señor, si quieres, si es tu voluntad, ayúdame, Señor, mírame, considérame. Estás apelando a la gracia del Señor. No estás apelando, es que yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del oro y de la plata. Súbeme el sueldo. No. Si quieres, Señor. Si es tu voluntad. Mírame. Estás apelando a la gracia. Esa es una gran fe. Número 4, una gran fe se humilla. El Señor Jesús le dijo, perrilla. ¿Lo acepto? ¡Qué bueno! No soy hijo, pero un perrillo, te lo acepto, Señor. Me postro a tus pies. Ayúdame, por favor. Esa mujer llegó a lo más bajo, hermanos. A lo más bajo. Se postró a los pies de Jesús. Los discípulos la querían sacar. Ahí estaba, humillada totalmente. Una gran fe sabe que no merece. Una gran fe se humilla al Señor Jesús. Tal vez, mi amado hermano, mi amada hermana, tú no has visto grandes cosas porque tú no te has humillado al Señor. Porque no crees que realmente lo necesitas. Tienes unas rodillas muy duras, muy firmes. Esas rodillas no se flexionan con nada. No, que el Señor te humille. O sea, que de verdad, físicamente, literalmente lo digo, sientas que las piernas te tambalean y caigas de rodilla ante Él y le digas, Señor, ayúdame. Pero esas rodillas lastimosamente caen cuando ya has intentado solucionar un montón de formas tú. No, humíllate primero. Una gran fe se humilla al Señor. Es
está ahí debajo, agarrado a las rodillas. Ayúdame, Señor, con esto. No cuando ya te derrotó todo. No cuando ya probaste tus fuerzas. Una gran fe apela a la palabra. Una gran fe apela a la palabra. Por si al caso, aquí no estamos hablando de pedir imposibles, de créelo y se te hará. No, no, no. Ella parecía ser que no tenía ninguna solución. Y de Jesús solo escuchó, bueno, primero no escuchó nada, luego escuchó primero a los hijos de Israel, pero luego escuchó una puerta entreabierta. Deja que primero y migajas. Esa es mi promesa. De ahí se aferró. Una gran fe se aferra a la palabra del Señor. Si no tienes una promesa de qué aferrarte, no me digas que tienes una gran fe. Si no conoces la palabra del Señor, no me digas que tienes una gran fe. Tienes que tener promesas a las cuales te aferras. Conocimiento del Señor que fortalece tu fe y en el que tu fe se solidifica. La fe nunca, escúcheme bien, la fe nunca es un salto al vacío. Nunca. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso está lejos de ser un salto al vacío. La certeza de lo que se espera. Muy bien, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Sobre qué base? No, que yo estoy esperando poder volar. Yo tengo fe en Dios para volar. ¿Y de dónde sacas eso? ¿Dónde te lo prometió Dios? La convicción de lo que no se ve. ¿Estás seguro de eso? ¿Estás convencido de que no, de eso que no se ve? Es que esa es la gran fe. Tú no la ves. Tú no ves cómo Dios va a solucionar. Pero tú estás con una gran fe basado en la palabra del Señor, en las promesas que el Señor te ha dado. Número 6, una gran fe obedece. Una gran fe obedece. El Señor Jesucristo le dijo a esta mujer, ¿qué gran fe? Ve que el demonio ha salido de tu hija. Y ella no estaba ahí. Señor, seguro. ¿Y si mejor tú vienes? ¿Y si puedes hacerlo así? No. Ella escuchó que tenía que ir. Yo voy. Eso es una gran fe. Cuando hablamos de Abraham como el padre de la fe, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No a la tierra que te mostré, a la que te mostraré. Sal, que en el camino te muestro. Sal, que en el camino te muestro. Pero nosotros siempre queremos tener todo controladito, todo claro, y ahí sí tengo fe. Cuando ya diviso que lo que estoy pidiendo sí se va a dar, ahí oro, ahí tengo fe. No, eso no es fe. Eso no es fe. Eso es predicción, adivinanza, brujería, no sé cómo llamarle a eso. La fe obedece. El Señor te está diciendo que hagas algo, que creas algo. Y porque Él lo dice, tú lo aceptas. Pero lastimosamente, la falta de fe es la que lleva a la desobediencia. Tú desobedeces porque tú no crees en Dios. ¿Quieres saber si tienes una gran fe? Dime cuánto obedeces a Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ah, pastor, pero es que tal vez, mire que Pepito y Pepita se casaron y eso fue yugo desigual y les ha ido bien. No crees en Dios. Porque si creyeras, tú obedeces a lo que está escrito. Cuando tú no crees en Dios, cuando tú desobedeces a Dios es porque tú no crees lo que Dios está diciendo. Cuando tú ves pornografía es porque tú crees que ver pornografía está bien. Pues soy soltero. El Señor me entiende. ¿De dónde sacaste ese mandamiento? ¿Tú por qué estás haciendo eso? Porque tú no crees que Dios te manda a que te guardes. Cuando tienes una situación económica difícil y haces corrupción, haces trampa, porque tú no crees que Dios te puede proveer.
Y aquí estás, el que habita al abrigo de Dios morará, bajo él no vendrá ningún mal. Eso es lo que estás cantando, pero no lo estás creyendo cuando viene el problema y no, sobre él sí vendrá algún mal. Por eso tengo que hacer esta trampita, porque no crees en Dios. La desobediencia es un acto de incredulidad a Dios. Número 7 y último, una gran fe es vista por Jesús. Hasta aquí ya no hablo tanto de una característica de la fe, sino algo que Jesús sí hace. Y es que cuando hay una gran fe, amados, piensa en esto, Jesús lo ve. Jesús vio en esta mujer y le dijo, qué gran fe. A aquel hombre, el centurión, qué gran fe. Jesús ve la fe que tienes. Yo no veo la fe. Los demás de esta iglesia no vemos la fe. Pero Jesús sí ve la fe. Ustedes recuerdan la historia de Nicodemo. Nicodemo llega y le dice a Jesús, maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. A mí alguien me dice así, miembro de la iglesia, gloria a Dios, vamos a bautizarlo, es creyente. Y Jesús le dice, le da la vuelta a la conversación y le dice, no puedes entrar en el reino de Dios si no has nacido de nuevo. Y uno dice, ¿por qué Jesús le cambió la conversación así? ¿Por qué le dio ese giro? ¿Qué pasó? Parece como que Jesús no supiera conversar. No, es que vete un poquito más atrás al capítulo 2, versículo 23. Muchos habían creído en él viendo las señales, pero Jesús mismo no se fiaba porque él sabía lo que había en el hombre. Y ahí entra Nicodemo. O sea que cuando Nicodemo llega diciendo, sabemos que has venido de Dios porque vemos las señales que tú haces, ¿quién es Nicodemo? De los que tenían una fe falsa. De los que creían. Pero Jesús vio su fe y le dijo, no tienes, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Amado, tiembla si no tienes una fe genuina. Porque Jesús ve tu fe. Yo veo que tú vienes a la iglesia, yo veo que tú estudiaste confesión, yo veo que tú te bautizaste, todos vemos eso, yo veo tus estados, versículos bíblicos, yo veo todo eso. Y los demás lo vemos. Pero Jesús ve si en ti hay o no fe. Jesús ve si hay o no fe en ti. Él ve tu fe. Así que si tú no tienes fe, tú tienes que tener hoy mismo fe en Jesús. Tú tienes hoy mismo que renunciar a tu autosuficiencia, a dejar de creer que tú puedes solucionar tu pecado, a dejar de creer que no va a haber un castigo eterno y entregar toda tu vida a Cristo Jesús. Y eso Jesús lo va a ver en ti. Y eso será lo único, lo más precioso que Él tendrá que alabar hoy en ti. Él no tiene que alabar hoy en ti, mi amado. Si tú no eres cristiano, Él hoy no tiene nada que ver en ti. No tiene nada que alabarte. Nada hay en ti. Ni siquiera que hayas venido hoy a la iglesia. Nada. Él quiere ver en ti fe. Y eso no te cuesta. Eso es gratis. Y su Espíritu te lo da. Él lo hace todo. Él te dice, cree en mí. No importa qué tan pagano seas, no importa qué tan pecador seas. Aquí tienes a una mujer que era de un trasfondo muy, muy pagano. Y a una mujer así, el Señor le concedió salvación. No creas que porque tienes unos grandes pecados, Jesús no te va a perdonar. Al corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Él no desprecia a nadie. Él no desprecia. Él quiere ver en ti fe. Quiero terminar dando unas breves aplicaciones, dos sencillas. Quiero hacer una
por esos días, una de manera especial a las mujeres de esta iglesia. Amadas, Dios no quiere de ti que seas una empoderada. Dios no quiere de ti que seas una feminista. Dios quiere ver en ti, mujer, que seas una mujer de fe. El mundo hoy día, y ayer 8 de mayo se estaba celebrando el Día de la Mujer, 8 de marzo se estaba celebrando el Día de la Mujer, en el que lastimosamente la connotación de ese día es mayormente hacia el feminismo. No estoy diciendo que si le deseaste feliz día a la mujer eres porque eres una feminista. No. Sino que la ideología que lastimosamente ha abrazado este día es mujeres empoderadas, mujeres que no están para criar hijos, mujeres que no están para dejarse de un hombre, mujeres poderosas. Jesús no quiere eso de ti, mujer. Jesús quiere de ti que seas una mujer de fe. Una mujer entregada a Él, que anda en su voluntad. Jesús le dio un trato muy especial a las mujeres. Ya les estoy diciendo que cuando Jesús empezó su ministerio gentil, miren, lo primero, el primer creyente fue una mujer. Cuando Jesús resucitó, ¿quiénes fueron las primeras en enterarse? Mujeres. Cuando Pablo llevó el evangelio hacia Europa, ¿quién fue la primera creyente? Lidia. Cuando Jesús llevó el evangelio a Samaria, ¿quién fue la primera creyente? Una mujer. Amada hermana, amiga, Jesús te da el valor como mujer. No es cierto que el cristianismo denigra a la mujer. El cristianismo vindica a la mujer, pero a mujeres de fe. A mujeres de fe. No tenemos pastoras en nuestra iglesia, no es porque pensamos que las mujeres son unas buenas para nada, las tenemos pisoteadas. No, es porque Dios le delegó esa función solo a los varones y a sus hijas las dejó cuidaditas, protegidas. Déjele eso a los hombres, de que se peleen allá ellos. Pero tú eres más frágil, quédate sirviendo al Señor, sin ser pastora. Pero lee Romanos 16 y mira cuántas mujeres Pablo alaba ahí. Parece que todo su ministerio era hecho por mujeres. Saludos a esta, saludos a la otra, que ha batallado conmigo en el evangelio, que ha batallado conmigo en el evangelio. Como 3 veces dice que ha batallado conmigo, que ha batallado conmigo, que ha batallado conmigo. Le recomiendo a Febe, servidora de la iglesia. Dios ama a las mujeres. Y Cristo Jesús le dio salvación aquí a una mujer. Mi amada, no vales en el feminismo. El feminismo lo que te quiere es destruir. Tu valor como mujer está en Dios, siendo una mujer de fe. En último lugar, hombres y mujeres de esta iglesia, Dios quiere una iglesia de fe. Amados, el Señor quiere que tú seas un creyente de gran fe, hombres y mujeres. Dios quiere que seamos de gran fe. Miren, como una aplicación a esto, para el miércoles, les reto, escriban ahí en el chat, algo grande. Pídele al Señor algo grande. No le pidas porque la salud de la muela, eso es normal, eso es sencillito, pide algo grande. ¿Qué tal si pide, Señor, porque vea más tu gloria en mi vida? Señor, porque esta iglesia tenga un avivamiento. Señor, porque nos des más maestros en esta iglesia. Pide algo grande para un Dios grande. ¿Qué tal si pedimos por un local para esta iglesia? No, pastor, pero eso vale como 800 millones de pesos. Para Jesús, ¿eso qué es? Pide algo grande. Que lo malo que puede pasar es que no nos los dé ya. Listo, no los deja un ratico, nos ignora un ratico. Pide cosas grandes. Pide por la salvación de toda tu familia. Eso es algo grande, definitivamente. La salvación de tu familia no es una cosa pequeña, eso es algo milagroso.
Pide cosas grandes, amados, en tu oración. Ya deja de estar orando tanto, Señor, que te pido por la cena, y que te pido por la comida, y que te pido por el trabajo, y que te pido por mi jefe. Pide cosas grandes. El Señor Jesucristo nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y nosotros estamos, pida por las añadiduras, y esperando que el reino de Dios se nos agregue. No, el reino de Dios, ya, tranquilo, yo ya las añadiduras, ya yo te las solucioné. Eso te va a venir. Enfócate en el reino, pide cosas grandes, trasciende. Muéstrame una gran fe. Dice Jesús hoy a esta iglesia. Pide por esta iglesia cosas grandes. Tal vez llevas un cristianismo básico. ¿Por qué es que no pides por cosas grandes? No eres un creyente, una creyente de fe. Por eso estás ahí en un cristianismo básico, 1.0 toda la vida. Pídele al Señor, clama al Señor, ten fe en el Señor. Él te puede ayudar a vencer el pecado que estás luchando. El Señor quiere una iglesia de fe, amados. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por darnos esta palabra. Gracias por exhortarnos a tener una gran fe. Señor, ¿quién aquí tiene una gran fe? Todos sentimos que ninguno, Señor. Todos miramos a esta mujer y pensamos, yo a la primera hubiese rendido. Señor, o tal vez ni como ella siquiera vamos a una primera a tu presencia, sino que estamos luchando mucho en nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor Dios. Ayúdanos, por favor, a vivir esta palabra. Ayúdanos a ver grandes cosas que vienen de ti. Ayúdanos a confiar en que tú puedes hacer grandes cosas, Señor. Tal vez ahí sentados hay más de uno que te ha estado clamando por grandes cosas y le has dado un silencio momentáneo. Pero sabemos que tienes el poder, Señor, de hacer grandes cosas. Ayuda nuestra fe. Nosotros creemos. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Por favor. Amén.